la Central Europea. Radio Intereconomía. Boletín informativo. En apenas 15 minutos conoceremos la decisión de tipos del Banco Central Europeo. El mercado descuenta una nueva bajada de 25 puntos básicos a tenor de la guerra comercial desatada por Donald Trump. Nos esperan anuncios novedosos por parte de su presidenta, de Christine Lagarde, más allá de esa clásica reafirmación de que el Banco Central Europeo cuenta con las herramientas suficientes para responder en caso de necesidad. Rafael Ojeda, analista independiente. Christine Lagarde va a bajar tipos, Europa no se puede permitir el lujo de no bajar tipos y la realidad es que dará un mensaje tranquilizador para que los mercados no entren en pánico, ¿no? Pero la realidad es que Europa está como está y tenemos que bajar tipos. Quedan 15 minutos para el comunicado y 3/4 de hora para escuchar a Christine Lagarde. ¿Qué podría decir hoy? Esto nos decía Antonio Castelo, analista y broker. Yo nunca soy muy optimista respecto a lo que digan los banqueros centrales en las reuniones de los organismos. Pero bueno, es que tampoco puede dar otro mensaje que ir agotando esos 90 días, ir negociando. Vamos a ver esa decisión de bajar 25 puntos básicos antes de lo que todos pensábamos. Y por cierto, se cuela un protagonista en clave de política monetaria. Es Donald Trump, que hoy amanecía con energía y ha arremetido contra Jerome Powell. Dice que su despido no puede esperar. En Truth Social ha publicado que se espera que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés por 7ª vez y que, sin embargo, Powell emitía ayer un informe que fue un completo desastre, según el presidente de Estados Unidos. Dice que el líder de la Fed siempre llega demasiado tarde y se equivoca. Los precios del crudo, dice Trump, han bajado, los alimentos también. Estados Unidos se está enriqueciendo con los aranceles y mientras Powell debería haber bajado los tipos, como el Banco Central Europeo hace tiempo. Y es que Powell advertía este miércoles de que el impacto de los aranceles de Trump podría ser más persistente de lo previsto. Rubén Gil. Powell avisa de una subida de la inflación y de una ralentización económica en Estados Unidos por culpa de la guerra comercial. El presidente de la Fed señala que las tarifas aplicadas por Trump son significativamente mayores de lo previsto y que, por tanto, es probable que ocurra lo mismo con los efectos económicos. The level of tariff increases announced so far. El nivel de aumentos arancelarios anunciado hasta ahora es significativamente mayor de lo anticipado y probablemente lo mismo ocurra con los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento, decía Powell en el Club Económico de Chicago, donde anticipaba además que los datos de los que dispone la Reserva Federal apuntan a que el sólido crecimiento del año pasado se ha ralentizado en el primer trimestre, aunque señala que a pesar de la creciente incertidumbre y los riesgos a la baja, la economía de Estados Unidos aún se mantiene sólida. Sobre el impacto de los aranceles en la inflación, advierte de que los efectos inflacionarios podrían prolongarse en el tiempo y por eso dice van a esperar a tener mayor claridad antes de retomar las bajadas de los tipos de interés. Hoy la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne con Donald Trump en Washington. Se trata de la primera reunión bilateral oficial de Meloni con el presidente y además, como bien sabemos, llega en un momento crucial. Hay muchas preguntas sobre qué podría conseguir la primera ministra italiana en un momento de enormes tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente tras el anuncio de aranceles recíprocos por parte de Donald Trump en el Día de la Liberación. Su visita podría ser clave tanto para Italia como para Europa para evitar una escalada de las tensiones, aunque Donald Trump ha dejado muy claro que no va a negociar con países europeos por separado, sino en bloque. Por cierto, que un día como hoy en el que Meloni se encuentra con Donald Trump, el ministro italiano de Economía y Finanzas ha anunciado algo que le gustará mucho a Estados Unidos. Dice Giorgetti que Italia está en vías de alcanzar el objetivo del 2% de gasto en defensa de la OTAN este año. Por cierto, no es el único encuentro, el de Meloni y Trump, que tenga lugar hoy entre Estados Unidos y Europa. Hoy en París, el presidente francés Emmanuel Macron se va a reunir con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. Se espera que ambos escuchen las preocupaciones de Europa sobre la guerra en Ucrania mientras intentan negociar esos acuerdos de paz con Estados Unidos como mediador. Y seguimos en clave comercial porque Japón y Estados Unidos han terminado su primera reunión sobre aranceles sin acuerdo, aunque ambas partes han acordado celebrar otra reunión a finales de mes para seguir dialogando. Japón ha sido uno de los primeros países en iniciar conversaciones con Estados Unidos y Donald Trump ha señalado que alcanzar un acuerdo, en este caso, es prioridad máxima.
Por cierto, que Japón ha reconocido estar profundamente preocupado por las consecuencias económicas globales que pueden dejar los aranceles de Donald Trump. Así lo ha dicho el ministro de Finanzas nipón en una entrevista con la agencia Reuters. Paloma Arnaldos. Advertencia del ministro Katsunobu Kato, nada más comenzar las negociaciones Japón-Estados Unidos. Dice estar preocupado por los recientes movimientos volátiles del mercado, ya que podrían dañar la recuperación económica de Japón. Y es que, según el ministro nipón, las recientes medidas arancelarias afectan a diversas industrias y aumentan la incertidumbre, y les preocupa profundamente que puedan afectar a la economía de Japón y a la economía mundial. Kato tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para asistir a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del G20 y espera allí poder reunirse con Scott Bessent para continuar las negociaciones. Eso sí, el ministro de Finanzas de Japón se ha negado a hacer comentarios sobre cómo podrían desarrollarse las discusiones sobre divisas en esa reunión, ya que dice hacerlo ahora sería prematuro y causaría una especulación indebida en el mercado. Miramos a China. Xi Jinping se encuentra de gira por el sudeste asiático y este jueves llega a Camboya. Es la última escala de su gira. La visita va a durar 2 días y sigue a las 2 anteriores en Vietnam y Malasia, donde ha hecho referencia a la necesidad de estrechar lazos. Xi Jinping pide a las naciones asiáticas que se unan para resistir la confrontación geopolítica, el unilateralismo y el proteccionismo. En Camboya, Xi pretende reforzar los lazos con el primer ministro camboyano, con Hun Manet, quien califica al líder chino como un amigo indispensable. Se espera que se firmen varios acuerdos de cooperación. En clave empresarial, varios protagonistas. En Estados Unidos, United Health Group ha rebajado su previsión anual de beneficios porque espera que la constante demanda de servicios de atención sanitaria mantenga elevados los costes médicos durante el resto del año. Estamos viendo desplomes importantes para la compañía del 20%. Ahora espera un beneficio por acción ajustado para 2025 de entre 26 y 26,5 dólares por acción. Como decimos, se desploma en premarket. También tenemos que mirar cómo se están comportando los títulos de American Express antes de la apertura de Wall Street, a la baja más de un 1%, a pesar de que sus ganancias suben un 6% en el primer trimestre del año. Y eso a pesar, insistimos, de que los clientes premium han seguido gastando a pesar de los temores de una desaceleración. En total, la compañía ha sumado un beneficio de 2.580 millones de dólares. Las provisiones para pérdidas crediticias ascienden a 1.200 millones en el trimestre. Y no solo American Express o United Health han publicado resultados, también tenemos que mirar las cuentas de Blackstone. En este caso, bate expectativas gracias al sólido desempeño del capital privado y el crédito. Sus ganancias distribuibles han aumentado más de un 10%, supera los 1.400 millones de dólares. En premarket estamos viendo subidas del 2%. Blackstone ha traído más de 61.000 millones de dólares de entradas en el trimestre y esto ha ayudado a que sus activos bajo gestión aumenten un 10% a 1,17 billones de dólares. Y otra protagonista también en esa cascada de resultados es Eli Lilly, en este caso un 11% de subida por anunciar resultados positivos de la fase 3 de su medicamento Orforglipron para la diabetes y la pérdida de peso. Es uno de esos medicamentos que entra dentro de la categoría GLP-1. Seguramente ya conocerán otros como Ozempic o Wegovy. Pues en la misma línea, Eli Lilly ahora están celebrando los inversores este anuncio. Y por cierto, no podemos tampoco dejar de mencionar a SpaceX, que se ha convertido en la favorita para construir el escudo antimisiles de Trump, esa llamada Duma Dorada. Repasamos mercados. Como decimos, estamos viendo en el entorno pre-market fuertes movimientos para aquellas compañías protagonistas en Estados Unidos, bien sea con anuncios importantes o con resultados. Y si nos detenemos en lo que está ocurriendo ahora mismo en los futuros de los principales índices estadounidenses, estamos viendo al Dow Jones recortar un 1,7%, una pérdida que superaría los 600 puntos. También estamos viendo caídas para el S&P 500 del 2,5%.
2,2%, un recorte de 120 puntos aproximadamente. Y en el caso del Nasdaq, en el caso del índice tecnológico, la caída es mayor, del 3%, más de 500 puntos se deja el índice en estos momentos. Queda hora y media aproximadamente, un poquito menos, para que abra Wall Street, y esta es la referencia que tenemos en estos momentos, en negativo. Mientras tanto, en Europa también permanecen las pérdidas. El IBEX 35 recorta un 0,25% y tenemos entre los protagonistas a la francesa Hermès, dejándose casi un 3%. En el lado contrario, en el DAX, con fuertes subidas, Siemens Energy, que avanza un 12,5%. Y tenemos que mirar también al precio del oro. Suma y sigue, podríamos decir, porque el metal precioso cotiza en zona de máximos históricos después de superar ayer la cota de $3.300 la onza. La guerra arancelaria, la volatilidad de las bolsas, el miedo a la recesión económica y la debilidad del dólar son los factores que están detrás de esta fulgurante subida. Ángeles Lozano. El metal precioso sube más de un 26% este año, haciendo gala de su valor como activo refugio ante la creciente desconfianza de los mercados. Ha desbancado a las 7 magníficas de Wall Street como inversión más rentable. De hecho, el Nasdaq pierde un 13% y el S&P 500 un 10% desde principios de año. La escalada de la guerra comercial, el miedo a una posible recesión mundial y la incertidumbre que sufren los inversores para tomar posiciones a largo plazo ante la imprevisible política de Trump estimula la demanda de oro con el objetivo de dar estabilidad a las carteras. Y no parece que el techo esté cerca. Goldman Sachs y UBS han revisado al alza sus objetivos para el precio del oro por una mayor demanda de lo previsto por parte de los bancos centrales ante la caída del dólar y por su papel de protección frente a la recesión y los riesgos geopolíticos. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de mercados. Yo creo que cualquier escenario actual es positivo para el oro. La demanda de los bancos centrales sigue, hay un proceso de desdolarización global. Si sumamos a los catalizadores históricos como la inflación, a los recortes de tipos, a la incertidumbre global y este incremento de la demanda, pues creemos que el oro debería de continuar su senda alcista en los próximos meses, a saber hasta dónde, ¿no? UBS decía hasta los $4.000 la onza en este 2025 y 2026. En este escenario, las principales firmas de análisis lo tienen claro. Hay que seguir apostando por el oro e incorporar en las carteras desde ETFs respaldados en oro físico hasta oro digital, pasando por acciones mineras e incluso lingotes y monedas. Y nosotros volvemos enseguida con el especial Banco Central Europeo. Ahí cuarto conoceremos el comunicado, la decisión de tipos de interés. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes.
Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Estamos a la espera, son las 2:15 en punto, hora central europea, y estamos a la espera de que el Banco Central Europeo actualice su página web y conocer así la decisión de tipos de interés. ¿Qué es lo que esperamos? Un recorte en 25 puntos básicos y efectivamente lo tenemos. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy bajar 25 puntos básicos los 3 tipos de interés oficiales. En particular, dice el comunicado, la decisión de reducir el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito se basa en su evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, de la dinámica de la inflación subyacente y de la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Dice el Banco Central Europeo que el proceso de desinflación continúa avanzando, que la inflación ha seguido avanzando conforme a lo esperado por los expertos del Banco Central Europeo y tanto la inflación general como la subyacente, recuerda, se redujeron en marzo. Así que ahí lo tenemos, el Banco Central Europeo cumple con lo esperado y recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. No vemos grandes cambios en el comunicado de hoy del Banco Central Europeo respecto al anterior comunicado, a la anterior decisión de tipos de interés que fue el 6 de marzo. En los 2 primeros párrafos, insistimos, no estamos viendo grandes cambios en el lenguaje que han utilizado a la hora de anunciar esa decisión de recorte de tipos de interés, aunque sí es cierto que si nos fijamos en la palabra incertidumbre, lo que podemos leer en el comunicado es que el BCE considera que una mayor incertidumbre podría reducir la confianza de los hogares y de las empresas y que es probable que la respuesta adversa y volátil de los mercados ante las tensiones comerciales dé lugar a un endurecimiento de las condiciones de financiación. Estos factores podrían lastrar adicionalmente las perspectivas económicas de la zona euro, especialmente en el contexto actual de excepcional incertidumbre. El Consejo de Gobierno aplicará un enfoque dependiente de los datos en el que las decisiones se adoptan en cada reunión. Ahí lo tenemos, ese data dependent, ese meeting by meeting, que son parte del vocabulario de los banqueros centrales y del integrado por Christine Lagarde, que esperamos que reitere. Recordemos que va a ser en apenas unos minutos, a partir de las 3:45, cuando comparezca la presidenta del Banco Central Europeo, leyendo primero el comunicado y luego enfrentándose a las preguntas de los medios de comunicación, de los periodistas allí presentes. Saludamos a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas ICADE. Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pues buenas tardes, Marta, encantado de estar con vosotros. Primera reacción, movimiento, el de la rebaja de tipos de interés, más que descontado. Sí, a ver, hay 2 elefantes en la sala europea, Francia y Alemania, que tienen que ver con política fiscal. Evidentemente, el mandato del Banco Central no es la política fiscal, pero hemos visto en las anteriores reuniones cómo demos el dato de inflación que demos, están bajando los tipos de interés para favorecer, para ayudar a las 2 principales economías de la zona euro. El otro día, François Bayrou, el primer ministro francés, decía que la situación en Francia era catastrófica. En Alemania vemos cómo prácticamente están encadenando trimestres con crecimiento negativo y la situación que tenemos en Europa es un desastre absoluto, dicho por el primer ministro francés. En este contexto, todo lo que veamos más allá del Atlántico, la incertidumbre que comenta, que es cierta, los aranceles, no deja de ser más que ruido, Marta.
efectivamente. Además, Donald Trump ha hablado también en estas últimas horas y ha hablado del Banco Central Europeo. Bueno, le ha dado caña a Jerome Powell y ha dicho que como que está tardando el despido, ¿no? Ha querido dejar caer Donald Trump, pero que sí es cierto que ha comparado la actuación de la Reserva Federal con la del Banco Central Europeo, como diciendo, mira qué bien lo están haciendo los europeos, que bajan tipos, que es lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Era un poco el mensaje directo que le estaba trasladando Donald Trump a Jerome Powell. Si me lo permites, Luis, ahora enseguida te hago alguna preguntita más, pero tenemos a Gemma González analizando también el comunicado y la decisión. Gemma, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Luis, también a ti. Lo cierto es que últimamente las reuniones del Banco Central Europeo, sobre todo del BCE, no traen ninguna sorpresa. Quizás lo más interesante siempre es la rueda de prensa, las preguntas que le hagan nuestros compañeros a Christine Lagarde, porque una de las preguntas más repetidas va a ser esa comparativa con la FED, con la Reserva Federal estadounidense, sobre todo ya no por las declaraciones de ayer de Powell pidiendo algo más de tiempo para bajar los tipos de interés en Estados Unidos, sino sobre todo por la respuesta y ese contraataque casi sin esperárselo por parte del presidente estadounidense Donald Trump, que ha utilizado un poco la excusa del Banco Central Europeo. Sí. Es cierto que ya se ha adelantado desde hace meses en política monetaria bajando los tipos. Recordemos que los tipos aquí en la zona euro están en el 2,25%. Es que nos tenemos que retrotraer a diciembre de 2022 para ver un precio del dinero tan bajo. Y es cierto que también se ha quedado un poco en stand-by esa pausa que también alguna vez ha valorado Christine Lagarde, y en las preguntas que le hacen nuestros compañeros es una de las preguntas también más habituales, esa famosa pausa en la relajación monetaria. Me temo que esa pausa va a tener que esperar. Sí. Y otra de las preguntas, y me imagino que ahora también lo contará Luis, es el tema de los aranceles, porque va a ser la pregunta del millón. Los aranceles, el impacto de los aranceles, qué impacto puede tener en esas dos economías de las que hablaba Luis, Alemania, Francia, esa situación catastrófica. El 6 de mayo, Friedrich Merz toma posesión como canciller alemán. La verdad es que tiene una tarea por delante bastante complicada, bastante difícil. Así que yo creo que el comunicado de momento repite muy parecido a las líneas básicas del comunicado anterior. Van a seguir dependientes de los datos, van a seguir, por supuesto, tomando las decisiones que crean oportunas, no se alejan de su objetivo de inflación del 2%, ese camino de desinflación va tomando una buena velocidad, incluso la subyacente o la inflación de servicios, que siempre ha sido un poquito algo más pegajosa, está saliéndole bien. Sí. Así que 3:45 de la tarde estaremos pendientes, Marta, y ahora con los analistas, con Luis y después que tienes Alexis, de ver esas preguntas, que va a ser lo más interesante a Christine Lagarde. Y un último vistazo, si te parece, a los mercados. Estamos viendo cómo hay pocos movimientos, siguen los números rojos en las principales bolsas europeas. El IBEX 35, aquí en la bolsa española, baja un 0,22% y ahora mismo está cotizando en los 12.913 puntos, y en el mercado de divisas el euro, que sigue más o menos en los mismos niveles de hace unos minutos, en los 1,1344 dólares. Efectivamente, tenemos al mercado muy tranquilito. Además, hoy Jueves Santo es un día bastante anodino, si no fuera porque tenemos hoy esa reunión del Banco Central Europeo. Muchísimas gracias, Gemma. Efectivamente, nos cogemos tanto la percha de actualidad que ha utilizado hoy Donald Trump para arremeter contra Jerome Powell, como también efectivamente los aranceles van a ser un tema crucial, y esa esperada pausa que a priori parecía que iba a ser hoy, pero ya hemos visto que no hay una pausa y un nuevo enganchón de recortes de tipos para junio, sino que por el momento los recortes se mantienen. Y además, bueno, Gemma González y Ana Ruiz, a partir de las 3 de la tarde en cierre de mercados, también les van a estar ofreciendo la actualidad y todas las últimas horas que nos vayan llegando de las respuestas de Christine Lagarde, porque sabemos que la rueda de prensa se extenderá un poquito más allá de las 3 de la tarde. Luis, efectivamente, Gemma remitía, ¿no?, a los temas centrales. Parece mentira que inflación no vaya a ser uno de los temas más potentes, sino más bien pongamos la mirada en las tensiones arancelarias, que efectivamente tienen un efecto sobre la inflación, pero me refiero a que la inflación ya no va a ser ese tema tan protagonista, sino más bien la cosa va a virar hacia las políticas comerciales de Estados Unidos y el posible impacto sobre la economía
europea. Efectivamente, citabas ese elefante en la habitación, ¿no? Francia, Alemania. Nos decía ahora Gemma la importancia, ¿no?, de que llega ahora el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, a partir del 6 de mayo. Imaginamos que a lo mejor también le preguntan a Christine Lagarde por ello, pero quería preguntarte, más allá de esto, si ahora se abre una nueva fase de tipos a la baja, porque efectivamente pausa no tenemos. Ahora, ¿hasta cuándo se nos podría extender esta situación? El problema que estamos viendo con Europa, Marta, es que nos quedamos sin recorrido con los tipos de interés. Con esta bajada ya estamos en tipos reales negativos y no creo que podamos seguir estirando mucho más del chicle de los tipos de interés. Me sorprende en el comunicado de Trump, en el tuit que hacía Trump en su red social, como lo que decía es Jerome Powell llega tarde. Cuando yo llevamos, Marta, muchos años diciéndole a Christine Lagarde exactamente eso, que iba al rebufo del Banco Central y que era ella la que llegaba tarde. En este caso, Jerome Powell sí que tiene, si tuviera que bajar los tipos, que los tendrá que bajar, que además tiene descontadas 2 bajadas más a lo largo del 2025, sí que tiene. Hemos perdido momentáneamente a Luis Garbía. No sé si vamos a poder conseguir retomar la conexión. Justamente nos estaba diciendo, ¿no?, que irónico el hecho de que efectivamente hayamos dicho durante tanto tiempo que Christine Lagarde es quien estaba llegando tarde con ese recorte de tipos de interés y sin embargo ha sido Trump en estas últimas horas quien en un post en Truth Social decía que es Jerome Powell, ¿no?, el que llega tarde. Así que, bueno, ahí vemos también un poco la dicotomía de los discursos que se mueven a uno y otro lado del charco. No sé si ya podemos retomar esa conexión con Luis Garbía. Luis, no sé si me estás escuchando. Todavía no podemos enganchar con Luis, pero como decimos, vamos a hacer un breve repaso por algunos de los puntos más importantes de ese comunicado del Banco Central Europeo. Movimientos sin sorpresas, ese recorte de 25 puntos básicos, pero atención, si hacemos una comparativa respecto al comunicado que se emitía el 6 de marzo, se ha eliminado la redacción restrictiva de la declaración y esto se señala en estos momentos como un gran cambio y podría ser interesante ver qué opinan al respecto economistas e inversores. También vamos a intentar preguntárselo a nuestros expertos, a nuestros analistas a lo largo de este especial. La noticia más importante, pues por señalarla, residiría en lo que el Banco Central Europeo, no en lo que nos dice, sino en lo que no nos dice, lo que nos ha dejado de decir, que la política sigue siendo restrictiva, incidimos en eso, significativamente menos restrictiva como el mes pasado. Tampoco se menciona haber entrado en territorio neutral, una pregunta bastante obvia que a priori preveemos para Christine Lagarde. Así que estas serían, como decimos, las principales referencias, lo que podemos en estos momentos destacar. Y ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con el análisis y les recordamos, en apenas 15 minutos habla ya Christine Lagarde desde Frankfurt. Descubre el futuro de la edificación en Rebuild, la cita para arquitectos, promotores y profesionales de la construcción que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 23 al 25 de abril en IFEMA, Madrid. Más de 630 firmas expositoras y 700 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias, soluciones, materiales y proyectos en construcción industrializada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos del 23 al 25 de abril en IFEMA. La aventura llega a la gran pantalla de Cine Yelmo. Una película de Minecraft trae acción y emoción en cada bloque. No te la pierdas, ya disponible en Cine Yelmo. Compra ya tus entradas y vive la experiencia en pantalla grande. Una película de Minecraft disponible en todos nuestros formatos. Salas Premium, Macro XE, salas Dolby Atmos, sala Junior, salas 4D y también en versión original. Solo en Cine Yelmo una película de Minecraft, ya en nuestras salas. ¿Te la vas a perder? ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
Seguimos, especial Banco Central Europeo en apenas 15 minutos. Suenan ahora las horarias de las 2:30. En apenas 15 minutos, a las 3 menos cuarto, habla Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Leerá el comunicado, el que ya conocemos, el que ya ha sido publicado, y después se enfrentará a las preguntas de los medios de comunicación. Quizás le pregunten por la desaparición de la palabra restrictiva, en aquello de la política sigue siendo restrictiva. Bien, pues en este comunicado esto ya no lo dice, y en el del 6 de marzo sí lo hacía. Saludamos a Alexis Ortega, analista independiente, quien ya nos acompaña en este especial. Alexis, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias por acompañarnos. Además, siendo Jueves Santo, pues doble agradecimiento. Alexis, ¿cómo has visto a priori la decisión de tipos ya esperada, 25 puntos básicos de recorte? ¿Y qué lectura debemos hacer del hecho de que ya no se mencione que la política sigue siendo restrictiva? Bueno, yo creo que de alguna manera la guerra arancelaria ha generado una cierta tensión en los mercados. Se esperaba de los bancos centrales, sobre todo por el efecto que pueda tener, no tanto sobre la inflación, sino más bien sobre el crecimiento, algún tipo de reacción. Pero yo creo que casi todo lo que ha sucedido es una respuesta a otra de los objetivos de Donald Trump, que es debilitar al dólar. La verdad es que esa política se ha transmitido prácticamente al mercado de una manera tan telegráfica y que el mercado está prácticamente abandonando al dólar, y el dólar está depreciándose de una manera muy importante. Y por lo tanto, Europa, que de alguna manera ha estado viviendo durante muchísimo tiempo con una artificiosa competitividad basada en el tipo de cambio, desde aquellas medidas del 2014 en donde Draghi devaluó el euro de 1,40 a 1,10 prácticamente en casi 12 meses, pues prácticamente ahora están intentando compensar ese cambio de política que ahora viene de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el objetivo de depreciar al dólar de una manera muy importante, no se va a parar aquí, y desde luego si vemos un poco lo que pasó del 2014 al 2015, pues es probable que a lo mejor el 2025, ahora 2025 vamos a verlo, pero en el sentido contrario. Por lo tanto, tenemos que, o se están enfrentando a una depreciación del euro hacia la zona de los 1,30, 1,35. Y eso puede generar bastantes problemas a Europa, y por lo tanto yo creo que más que directamente la política están preocupados por una presión tan fuerte del euro, y lo están intentando con rebajas de tipos de interés. Además, en cierto modo, si uno lo ve, pues si la energía cae, porque otro plan es abaratar el precio del petróleo, si el euro encima pues son elementos lo suficientemente como que para que el Banco Central Europeo pueda quedarse en los tipos de interés pueden ir más, y yo creo que ha actuado así. Tener en cuenta de que la actividad económica en Europa sigue estando bastante debilitada y los aranceles no van a ayudarlo. No. Por lo tanto, se junta el hambre con las ganas de comer. Europa anticipaba todo el mercado que sucedió. Efectivamente, como dices, se junta el hambre con las ganas de comer, y bueno, el impacto de los aranceles no está tanto en la inflación, sino también en esas perspectivas, ¿no?, de crecimiento económico. Creo que ahora ya sí hemos recuperado la conexión con Luis Garbía. Luis, ¿qué tal? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Ahora ya sí tenemos a Luis, te estamos viendo, pero no sé si nos estás escuchando. Creo que hemos vuelto a perder la conexión. Bueno, si no lo intentamos ahora vía telefónica, porque claro, estamos aquí con imagen también en YouTube, pero algo nos está pasando con la conexión con Luis Garbía. Bueno, Alexis, por destacar también alguno de los puntos, como decimos, del comunicado del Banco Central Europeo, iba a decir, de la Reserva Federal. Más allá de eso, se habla también de esa pérdida de confianza, de la que también hemos estado hablando y mucho en las últimas semanas. Entendemos que es una pérdida de confianza a la que se refiere a tenor de la política arancelaria de Donald Trump, porque dice el aumento de la incertidumbre probablemente va a reducir la confianza, claro, pero en el caso europeo, ¿qué impacto podría estar ahora mismo interiorizando, descontando el Banco Central Europeo en esa confianza? Ese es el gran problema que tenemos ahora, porque yo creo que el propio Powell ayer en su intervención vino a decir algo muy importante. Pensábamos que los aranceles no iban a subir tanto, ni que iba a ser todo tan desordenado, y por lo tanto nuestra idea sobre lo que puede ser el impacto en la inflación y en el crecimiento, pues obviamente puede de alguna manera cambiar o verse en cierto modo alterado. ¿Cómo van a actuar los banqueros centrales ante esa situación? Eso es ahora mismo el gran interrogante. La inflación
La verdad es que hemos logrado que por lo menos la tasa interanual del índice general se acerque a ese objetivo del 2%. Otra cosa es que consideremos que el 2% es estabilidad de precios, pero ese no es el tema ahora. Y otra cosa, yo creo más importante, es que el incremento de los precios del 30% que tuvimos con la pandemia, eso no se ha recuperado. Hemos incrementado al ritmo. Y hay una concentración muy importante de inflación en el sector servicios, con lo cual, de alguna manera, mi veredicto en general es que la inflación no está del todo controlada como para bajar los tipos de interés. Lo único que pasa es que, claro, primero, entre la guerra de Ucrania para Europa, más ahora el tema de los aranceles, las perspectivas económicas en Europa se están poniendo bastante duras, y con lo cual, de alguna manera, en esa circunstancia, tiene que elegir entre crecimiento e inflación, y aunque el Banco Central Europeo está centrado solo en inflación y nada en crecimiento, el Banco Central Europeo juega con una relativa buena baza en este momento, que es un euro apreciándose y por lo tanto permitiéndole controlar la inflación, con lo cual digamos que en este momento el Banco Central Europeo lo tiene relativamente más fácil el bajar los tipos de interés, y por eso yo creo que han reaccionado de esta manera. Cuando me hablaba antes de hambre con ganas de comer, me refería al hecho de que pueden utilizar esta bajada de tipo de interés para atemperar el proceso de apreciación del euro, no frenarlo o revertirlo, porque eso no se puede revertir. Y segundo, le va a permitir enfrentarse, mejor dicho, a el tema de la desaceleración económica que puede tener con respecto a la política arancelaria. Y por tanto, de alguna manera está más cómodo. Lo digo sobre todo porque ya Donald Trump ha vuelto otra vez a hablar y dar presiones sobre Powell, hablando de que prácticamente está despedido. Pero bueno, yo creo que esto es una guerra que no empezó hoy, empezó hace mucho tiempo, y he insistido muchas veces en que el 2025 va a haber un enfrentamiento político muy importante entre Powell y Donald Trump. Ya no solo porque Donald Trump está empeñado en que los tipos de interés tienen que bajar, es decir, los de la deuda y también los que controla el Banco Central americano, sino porque yo creo que se la tiene jugada por la artificiosa bajada de tipos de interés del 2024, en donde, sin control prácticamente predecible de la inflación, Powell generó una situación de euforia artificial con la clara intención de que aumentaran las perspectivas de Biden o del Partido Demócrata para ganar las elecciones. Y realmente esa jugada ha salido mal, y por lo tanto Donald Trump se la tenía jurada prácticamente desde el día siguiente al que ganó las elecciones. Por lo tanto, esta pelea que tenemos ahora mismo entre Donald Trump y Powell no tiene nada que ver con lo que ha hecho hoy Lagarde, sino sencillamente es una gota más que colma el vaso, y que por lo tanto de alguna manera le pone frente a las cuerdas a Powell. Ahí es donde realmente va a estar el gran problema de la credibilidad de los banqueros centrales, porque ahí yo creo que el Banco Central americano va a tener más problemas. Va a haber desaceleración económica con un dólar a la baja, y eso puede generar presiones inflacionarias y por tanto no permitirle actuar de la misma manera que a lo mejor ahora el Banco Central Europeo sí puede estar teniendo. Sí, y de hecho, bueno, en el post, en esta publicación que lanzaba Donald Trump hace unas horas en Truth Social, decía, ¿no? Powell siempre llega demasiado tarde, se equivoca, y decía, su despido no puede esperar. Decía, no puede llegar demasiado pronto, que bueno, la traducción más similar al castellano sería esa, ¿no? El despido no puede esperar. Vamos a ver, pero efectivamente nos quedamos con lo que nos dices, Alexis, de que este 2025 se podría producir esa batalla entre Powell y Donald Trump. Veremos, porque por el momento está siendo como una especie de guerra fría, una tensión contenida, que veremos si en algún punto llega como a ese punto de estallido. Mientras tanto, evidentemente entendemos que a Christine Lagarde inevitablemente se le va a preguntar por la incertidumbre derivada de la política arancelaria, y aunque Christine Lagarde siempre se muestra muy, muy moderada, y es difícil hacer dobles lecturas cuando se muestra en su faceta más política, por así decirlo, ¿crees que hay algo que pueda llegar a aventurar, algún mensaje clave que podamos recoger que sea de utilidad? Bueno, básicamente el gran tema ahora mismo es preguntarle sobre cómo piensa que va a afectar toda esta guerra a la actividad económica en Europa, cómo va a afrontar la recuperación tan importante del euro y ese objetivo de debilitamiento del dólar. Y yo, si estuviera ahí, le haría la pregunta de cómo interpretan los banqueros centrales el rally inmenso del oro. Si va más allá de un
puro afecto de activo refugio, o el mercado del oro nos está queriendo decir algo muy importante sobre la labor de los banqueros centrales en los últimos 10 años y en concreto prácticamente de todo este año. ¿Qué puede significar un oro que ya se ha aumentado en términos, en el año ya pasado, un 24% y ahora acumula otro 24% de apreciación? Uh-huh. Si ese mercado les está diciendo algo a ellos o cómo lo interpretan ellos. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, una cuestión que dejamos ahí en el aire. Ahora ya sí, podemos saludar a Luis Garbía. Hemos recuperado con él la conexión. No le tenemos en imagen, pero le tenemos en sonido, que es lo importante. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar contigo, Marta. Muchas gracias. Bueno, se ha incorporado, como ves ya, Alexis Ortega, creo que ya le estabas escuchando. Quedan apenas 5 minutitos para que empiece a hablar Christine Lagarde, así que, Luis, vuelvo contigo momentáneamente para comentar esta previa. Volvíamos a estar mencionando ahora cómo ha arremetido Donald Trump contra Jerome Powell. Estábamos estableciendo ahora también unas comparativas entre las trayectorias de política monetaria a uno y otro lado del charco. Entre otras cosas, nos decía Alexis que es muy posible que este 2025 tengamos ya como un enfrentamiento abierto entre Powell y Trump, pero ahora no quiero ir tanto a Estados Unidos porque lo que toca es Europa, protagonismo para el Banco Central Europeo. Hablábamos de que el aumento, dice el comunicado del BCE, de la incertidumbre probablemente va a reducir la confianza, que la respuesta del mercado probablemente va a tener un impacto restrictivo, aunque elimina la palabra restrictiva del comunicado al hablar de cómo está siendo la política monetaria. Dentro de todo esto, Luis, ¿qué crees realmente que podría ser el mensaje más reiterado hoy por Christine Lagarde? A ti que te gusta tanto también hablar del vocabulario de los banqueros centrales, ¿qué podríamos esperar? ¿Con qué nos tomamos un chupito hoy? Sí, pues yo creo que con la palabra flexibilidad. Volveré a insistir en que somos data dependent, pero el problema es que la flexibilidad y la dependencia de los datos se le va quedando reducida según seguimos bajando los tipos de interés. Tenemos ya tipos reales negativos. Hemos bajado los tipos de interés mucho, pensando, insisto, en Francia y Alemania. Y el problema es que por mucho que nos esforcemos, por mucho que miremos a Estados Unidos, el objetivo de la política monetaria del Banco Central es única y exclusivamente controlar la inflación. Por lo tanto, un euro excesivamente fuerte, pensando en las exportaciones, sí que es relevante para el objetivo del Banco Central, pero tampoco podemos entrar mucho en aspectos regionales de Francia y Alemania, aunque luego sean, de hecho, los que acaben marcando nuestra política monetaria. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que veremos a una Christine Lagarde bastante aburrida, repetirá mucho lo que hemos visto en la anterior. Restrictiva no puede seguir siendo la política monetaria porque ya hemos visto que la está flexibilizando a tope. Y luego, en las preguntas, probablemente no mencione a Trump ni en su discurso, ni en las propias preguntas, igual que tampoco Jerome Powell lo ha hecho, pero sí que se tendrá que mojar y se tendrá que meter en los aranceles y se escudará en la inflación para seguir diciendo eso del data dependent, Marta. Por cierto, estoy leyendo algunos análisis también bastante interesantes que en estos momentos, ya sabéis, todo el mundo está reaccionando y se dice en estos momentos que, claro, el Banco Central Europeo podría estar ahora intentando ganar tiempo con este recorte de tipos antes de posibles nuevas decisiones políticas. Esto me recuerda un poco, Luis, a lo que nos decías al inicio, que estaba estirando ya el Banco Central Europeo mucho el chicle en los tipos de interés, que nos estábamos quedando sin recorrido. Alexis, ¿debemos hacer esa lectura? ¿Cómo lo ves? Bueno, el Banco Central Europeo, digamos que tiene en este momento la ventaja del tipo de cambio, que le va a ayudar a controlar la inflación y por tanto de alguna manera yo creo que va a jugar un poco esa baza. No es su objetivo, obviamente, el tipo de cambio, pero desde luego sí que es el objetivo en este momento de Donald Trump, debilitarlo, y el proceso es imparable. No va a poder pararlo en la medida en la que a lo mejor se pueda plantear. El gran problema del Banco Central Europeo ahora mismo pues es obviamente un proceso de abandono de la austeridad presupuestaria y que de alguna manera pues va a generar también un poco un proceso de inflación. Yo creo que, resumiendo, los banqueros centrales han encontrado un poco la horma de sus zapatos después de haber estado
utilizando demasiado alegremente y de una manera muy excesiva la política monetaria para resolver problemas que no están en la política monetaria, sino que está en la regulación, que está en la economía, en reformas estructurales, está en la política fiscal, y ese excesivo apoyo que hemos tenido los banqueros centrales de la política fiscal expansiva, pues ahora mismo les está pasando factura y se encuentran digamos, en un cruce de caminos en donde realmente tienen todos los problemas. Quizás lo único que ahora mismo tiene como ventaja el Banco Central Europeo es un tipo de cambio que se le va a fortalecer y va a dar ventaja para bajar los tipos de interés, pero no puede estirar el chicle demasiado tiempo tampoco. Hay presiones inflacionarias, la inflación no está controlada del todo, hay incluso un proceso de endeudamiento en Europa que debería ser respondido por los banqueros centrales, llamando la atención de que ese no puede ser el camino. Cada una de las cosas que se quiere hacer acaba teniendo lugar con mayor endeudamiento, y luego más tarde una guerra arancelaria va a provocar desaceleración económica. Por lo tanto, tenemos desaceleración económica con inflación. ¿Cómo van a responder los banqueros centrales? Ese es el gran problema que tenemos ahora. Una gran cuestión, por cierto, comparece ya Christine Lagarde, la estamos viendo en estos momentos en imagen. Vamos a conectar ya con esa rueda de prensa desde Frankfurt, la presidenta del Banco Central Europeo, acompañada del portavoz de comunicación, más Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Un momento en el que les están haciendo unas fotografías previas a la declaración. Sabemos que Christine Lagarde en primera instancia va a leer el comunicado que ya hemos podido conocer nosotros media hora antes, y después se enfrentará a las preguntas de los medios de comunicación. Efectivamente, esperamos que Trump, Estados Unidos, la política arancelaria, la guerra comercial sean los grandes protagonistas. Cómo Europa podría hacer frente a toda esta incertidumbre que, como dice el comunicado del Banco Central Europeo, está lastrando la confianza. Así que creo que ahora ya sí está Christine Lagarde dando las buenas tardes. Enseguida comenzamos. Recordamos, recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos, movimiento esperado. No tenemos pausa como habríamos podido prever hace apenas unos meses. Se esperaba que hubiera una pausa y quizás reenganchar en junio esa senda de recortes de tipos. Sin embargo, a tenor de las circunstancias, el Banco Central Europeo ha repetido el movimiento: 7 recortes de tipos de interés de 25 puntos básicos. Bien, cuarto de punto que ahora va a proceder a justificar Christine Lagarde ante los medios, los mercados, los analistas. Todos estamos pendientes de sus palabras. Y ahora ya sí, creo que podemos escuchar a Christine Lagarde. The Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Reitera la decisión de bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, esos 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Dice que esa decisión de reducir el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósitos se basa en esa evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, de la dinámica de la inflación subyacente y también de la intensidad de la transmisión de la política monetaria. With both headline and core inflation declining in March. Services inflation has also eased markedly over recent months. Dice Christine Lagarde que la inflación ha seguido evolucionando según lo esperado por los expertos del Banco Central Europeo. Tanto la inflación general como la subyacente se redujeron en marzo. Recuerda, está hablando de la inflación de los servicios, que también se ha moderado notablemente en los últimos meses. Dice que la mayoría de los indicadores de la inflación subyacente sugieren que la inflación se va a estabilizar en torno a ese objetivo del Consejo de Gobierno del 2% a medio plazo de forma sostenida. El crecimiento de los salarios se está moderando, los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto de las subidas salariales, todavía elevadas sobre la inflación, y esto es interesante, la economía de la zona euro ha acumulado cierta resiliencia, dice Christine Lagarde, para hacer frente a las perturbaciones mundiales, pero las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido al aumento de las tensiones comerciales.
We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Vuelve a reiterar ese objetivo del 2% para la inflación a medio plazo, excepcionalmente en ese contexto actual de incertidumbre. Dice que va a aplicar ese enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión para determinar la orientación apropiada de la política monetaria. Hasta aquí. Sin cambios, estamos viendo, de hecho, que los mercados mantienen los descensos bastante moderados que habíamos estado viendo a priori. Luis Garbía, Alexis Ortega, no sé si queréis hacer un breve comentario. Luis. Sí, pocas sorpresas estamos viendo. Sí que sorprende 7 recortes y me recuerdan un poquito a la bajada de tipos jumbo que hizo Powell apenas antes de que entrara Trump. Probablemente también estemos viendo cómo desde Europa preparamos el inicio del mandato el mandato alemán, el cambio de gobierno alemán, que probablemente también necesitemos cierta estabilidad por allí. Es una situación complicada, muy compleja, y escucharemos a lo largo del discurso a Christine Lagarde decir 3, 4, 5 veces eso de que necesitamos flexibilidad y que somos data dependent. Marta. Sí, ahora veremos también en esa rueda de prensa, todavía pillaremos unos minutitos. Alexis, además la reacción de los mercados está siendo también muy tranquila. Bueno, es un día en general tranquilo siendo Jueves Santo. La única excepción hoy la está poniendo el Banco Central Europeo, pero no estamos viendo que haya grandes movimientos. No, yo creo que no hay ningún tipo de sorpresa. Yo creo que los banqueros centrales están un poco desconcertados. Desconcertados en términos de que obviamente lo que ahora mismo está sobre la mesa no son planteamientos económicos, sino geopolíticos, o más bien políticos. Y por lo tanto, cuando prima lo político sobre lo económico, la verdad es que cuesta trabajo tener un plan económico claro. De alguna manera lo político muchas veces incluso es conjugable con situaciones adversas o perjudiciales económicamente, y ellos lo que en estos momentos quieren es tener un cierto grado de maniobrabilidad. Y ahora mismo prácticamente lo que está dominando es la guerra arancelaria y ese reto de China, que de alguna manera quiere ocupar un espacio que cree merecedor de él, y unos Estados Unidos que no quiere abandonar ese espacio que tiene que cederle a los chinos. Por lo tanto, en este momento la guerra no es más que una guerra entre Estados Unidos y China, que de momento es económica, pero no sé si llegará en algún momento a ser algo más que puramente económica, y una Europa que sencillamente está como viéndolas venir e intentando acomodarse un poco a esa situación. Los aranceles que nos han puesto a nosotros es para que sencillamente nos pongamos de parte de los americanos contra los chinos, y por lo tanto nuestra reacción va a depender de lo que hagan luego los americanos en este sentido. Y entonces reclaman flexibilidad para aparentar ciencia, cuando en el fondo no hay nada de ciencia, sino también política. Bueno, vamos a ver si efectivamente flexibilidad es una de las palabras que más pueda repetir Christine Lagarde en esa rueda de prensa. Como bien nos decías, Alexis, ahora mismo también estas reuniones de los banqueros centrales están marcadas no tanto por cuestiones puramente económicas, donde la política monetaria pueda tener ese margen de maniobra, sino también cuestiones geopolíticas que al final impactan en la economía, pero las cuestiones geopolíticas sabemos que son otros quienes toman las decisiones para atajarlas. Sigue hablando Christine Lagarde. Alexis, no sé si querías decir alguna cosa, perdona. No, básicamente que flexibilidad no es más que un eufemismo de vamos a hacer lo que nos digan desde la esfera política. Me gustan siempre los eufemismos, Alexis, así que gracias por puntualizarlo. Seguimos escuchando un poquito más a Christine Lagarde. Ahora mismo sigue leyendo algunas de las principales partes del comunicado. To 2.2% in March. Energy prices fell by 1% after a slight rise in February, while food price inflation rose to 2.9% in March, from 2.7% in February. Goods inflation was stable at 0.6%. Services inflation Dando algunos de los puntos importantes en estos momentos en materia de energía, servicios, cómo ha sido la evolución de la inflación en todos esos aspectos. Seguimos escuchando. Underlying inflation are pointing to a sustained return of inflation to our 2% medium-term target. Domestic inflation has declined since the end of 2024. Wages are gradually moderating.
La de la moderación de salarios, descenso de la inflación. Stood at 4.1%, down from 4.5% in the previous quarter. Rising productivity also meant that unit labor costs grew more slowly. The ECB's wage tracker and information from our contacts with companies. Entre algunos de los mensajes que ha estado diciendo ahora mientras hacíamos el análisis, Christine Lagarde, ha vuelto a mencionar cómo esas perspectivas económicas están empañadas por una incertidumbre excepcional, que los consumidores podrían frenar el gasto. Tenemos que tener en cuenta en qué momento macro nos estamos moviendo, en el que efectivamente el gasto, la confianza del consumidor está viviendo un momento bastante más sombrío, por aquello de que los consumidores están posponiendo sus decisiones de gasto a tenor de esta incertidumbre. Pues claro, prefieren no gastar, sino ahorrar por si vienen mal dadas. Y hablaba también Christine Lagarde del sector manufacturero, de cómo ha mostrado ciertos signos de estabilización. Trade tensions and associated uncertainties will likely lower euro area growth by dampening exports, and it may drag down investment and consumption. Habla de cómo las incertidumbres podrían perjudicar las exportaciones. Efectivamente, entendemos que se está refiriendo en gran medida a esa incertidumbre derivada de las políticas arancelarias de Donald Trump, aunque, como decimos en el discurso, Christine Lagarde no iba realmente a mencionar a Donald Trump de forma directa, pero sí iba a dar a entender cuáles podían ser los impactos de lo que está ocurriendo ahora mismo al otro lado del charco. The increase in defense and infrastructure spending would add to growth. Increasing global trade disruptions are adding more uncertainty to the outlook for euro area inflation. Falling Dice cómo las disrupciones del comercio global ahora mismo están añadiendo incertidumbre sobre sus perspectivas de inflación. Estaba hablando también ahora de ese gasto que va a subir en materia de defensa. Tenemos que despedir, aunque volveremos con más Banco Central Europeo a partir de las 3 de la tarde, cierre de mercados. Gemma González y Ana Ruiz van a ahora tomar la batuta, les van a ir indicando los mensajes más importantes. Luis Garbía, Alexis Ortega, muy brevemente, 30 segunditos cada uno y así ya os puedo despedir. Algo reseñable, Luis, algo que podamos destacar de esta conferencia de Christine Lagarde. Ninguna sorpresa, Marta. Tenemos un problema con Francia y Alemania y desde Estados Unidos llega mucho ruido. Deberíamos de empezar a mirar a otros sitios que no sean Estados Unidos. Alexis. Bueno, ninguna novedad. Sencillamente necesito flexibilidad para vender como económico lo que es una decisión política. Bueno, pues sin sorpresas, ninguna novedad. Una reunión, la del Banco Central Europeo, que no se ha saltado ninguna coma del guión. Efectivamente, ya esperábamos este recorte de 25 puntos básicos. Una sesión bastante anodina, si no fuera porque efectivamente hemos tenido un poco esa emoción, adrenalina inicial al conocer el comunicado. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este especial. Alexis Ortega, analista independiente. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. Muchísimas gracias y que tengáis una feliz Semana Santa. Un abrazo. Gracias a ti, Marta. Gracias. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre.
Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con rienda suelta. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.